Bueno. Entonces, muchachos, vamos a iniciar esta sesión, primero que todo, revisando el cronograma, a ver cuáles son las actividades de aprendizaje que tenemos encargadas para esta fase, ¿sí? Entonces, vamos a cronogramas. Estamos en la fase de planeación. Ahí lo amplío un poco. Y entonces tenemos inicialmente, pues mi nombre es Edwin Guerrero, y tenemos inicialmente asignadas las actividades de aprendizaje que tienen que ver con física prácticamente. Dice, por acá está el... Reconocer los principios y leyes de la física aplicados al contexto productivo. Una actividad de aprendizaje 2 que tiene que ver con interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según las teorías de las leyes y los principios. Describir las manifestaciones de la energía explicando las variables que intervienen según el contexto social y productivo. Y una última actividad de aprendizaje, son 4. La última es la actividad de aprendizaje que tiene que ver con realizar experimentos que permitan interpretar y argumentar fenómenos de acuerdo con los principios y las leyes de la física conforme con el contexto productivo. Cada una de estas actividades de aprendizaje, a cada una de estas actividades de aprendizaje le corresponde una evidencia de aprendizaje. La primera evidencia es un cuestionario. La segunda evidencia es un informe de laboratorio. La tercera evidencia prácticamente abarca la actividad 3 y la actividad 4, que tiene que ver con una bitácora de procesos desarrollados en la competencia. ¿Sí? Las fechas, de acuerdo a lo que en el cronograma se nos informa, para estas actividades de aprendizaje vienen iniciando desde el 1 de mayo de este año y vamos hasta el 1 de junio. Prácticamente tenemos un mes. Eso quiere decir que cada semana trabajaremos una actividad de aprendizaje y lo ideal es que usted presente su evidencia por lo menos en la tercera semana de este mes para poderlo evaluar, para poderle hacer observaciones y para que usted pueda corregir y aprobar esa actividad de aprendizaje que principalmente tiene que ver con física. ¿Sí? Bueno. ¿Todo claro hasta ahí? Buenas noches, sí, señor. Ok. Igual, pues, si no activan su micrófono, con que pongan el dedito arriba es suficiente. Bueno, ok. Entonces, el cronograma nos mostraba que teníamos la actividad de aprendizaje terminada en 15:01. ¿Sí? Ahora, vámonos entonces a la fase de planeación, a la actividad de proyecto 3, guía de aprendizaje 3. Y ahí es donde nosotros vamos a buscar la actividad de aprendizaje 15:01. Bueno, pero antes, para poder conocer a qué es que hace referencia esa actividad de aprendizaje, vamos a revisar la guía de aprendizaje que también la tenemos disponible acá. ¿Listo? Hacemos clic ahí, ya la tengo lista acá.
y observamos esa actividad de aprendizaje 1501, a ver cuál es el material que tenemos que estudiar, ¿sí? Entonces buscamos 1501 y dice que la primera actividad de aprendizaje tiene que ver con la aplicación de los conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con las situaciones del contexto productivo y social. Para la competencia es importante dar una respuesta planeada y organizada a los cambios, es decir, encaminar actuaciones y adaptar a los retos en la creación de una estrategia que posibilite establecer las medidas necesarias para el análisis de problemas que bien podrían solucionarse a través de modelos matemáticos presentados en su respectiva aplicación y entorno productivo y social. La actividad de aprendizaje 1501, terminada en 1501, actividad de aprendizaje 1, nos menciona que la actividad se centra en el reconocimiento de conceptos, principios y leyes fundamentales de la física aplicados al contexto productivo, y para esto el material de formación disponible que vamos a revisar es el material de formación La ciencia de las cosas, ¿sí? Esa primera actividad de aprendizaje, como en el cronograma lo observamos, tiene una evidencia de conocimiento, ¿sí? Actividad de aprendizaje 1, evidencia 01, que es un cuestionario. Ese cuestionario lo vamos a encontrar en la plataforma Sajuna, ¿sí? Pero entonces, antes de poder acceder al cuestionario, es importante que revisemos el material que nos están mencionando en la guía, que se llama La ciencia de las cosas. Entonces, para eso, desplegamos material de formación. Recuerden que estamos en fase de planeación, actividad de proyecto 3, material de formación, y buscamos el material que se llame La ciencia de las cosas. Acá está disponible, ¿sí? Y cuando accedemos a él, damos clic al recurso educativo, vamos a acceder directamente a este material que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Entonces, algo importante es que para que usted no tenga problemas por diferentes situaciones que se pueden presentar, ese material usted lo puede descargar, ¿sí? Y lo puede acceder sin necesidad de tener conexión a Internet. Si ustedes observan, en la esquina inferior izquierda hay un botón que dice descargar material. Cuando cliqueamos ahí, se nos descarga una carpeta que nosotros descomprimimos y podemos acceder a el material abriendo el archivo index y accedemos al mismo material, ¿sí? Entonces, para poder desarrollar inicialmente esa primera evidencia, que es un cuestionario de conocimiento, que son 10 preguntas, es importante que revisemos este material. Primero, nos muestra, denme un segundito, un texto que nos invita a conocer mucho más de este material. Nos invita a visitar esos enlaces o ese material de apoyo que se nos ofrece desde acá, ¿sí? Y nos muestra también la importancia del concepto de la física. Entonces menciona que comprender el concepto de la física
no es complicado, ¿sí? La física es una ciencia exacta que estudia y describe el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo, teniendo en cuenta 4 propiedades fundamentales: energía, materia, tiempo y espacio. Esas 4 propiedades fundamentales, tengámoslas presente, tengámoslas en cuenta, porque seguro algo en ese cuestionario va a estar relacionado con lo que aquí se menciona, ¿sí? Bueno, entonces, aparte nos menciona que esas 4 propiedades fundamentales que nos mencionó ahí previamente, indican que todo el universo cambia y nada permanece fijo, ¿sí? Luego nos invita a visitar un enlace que nos lleva a un material para comprender un poquito más esa primera introducción que nos está haciendo a la física, a los fenómenos físicos que, como ya mencionó ahí, son una ciencia exacta. Importante que conozcamos las variables físicas y sistemas de unidades. Entonces nos menciona que una variable física, como su nombre lo dice, déjame un segundito, voy a ampliar esto. Ahí. Una variable física, como su nombre lo dice, es un dato o número, ¿cierto? O un dato numérico que puede cambiar debido a un aspecto físico. Por eso es variable, porque varía, puede cambiar debido a un aspecto físico. Y si cambia el aspecto físico, cambia alguna de las propiedades fundamentales, que puede ser energía, materia, tiempo u espacio. ¿Sí? Ahora, dice, las variables principales son la distancia, la velocidad, la aceleración, el tiempo. Este dato o número se denomina magnitud y puede ser medido, por ejemplo, la velocidad, el tamaño, el peso, la aceleración, la fuerza, la longitud, entre otros. ¿Sí? Entonces, magnitud hace referencia al dato que puede ser medido, independientemente de la propiedad de la que estemos hablando: distancia, velocidad, aceleración o tiempo. Los sistemas de unidades es el conjunto de elementos que permiten que se pueda cuantificar y cualificar los datos, ¿sí? Entre paréntesis, medidas. Existen varios sistemas de unidades y para este caso se toma el Sistema Internacional de Unidades. A esta parte también prestémosle atención porque seguro, pues en el formulario vamos a tener preguntas referentes a esto, al Sistema Internacional de Unidades. Es un sistema internacional porque garantiza que hayan confusiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre, independientemente del idioma que se esté manejando, siempre se va a manejar el mismo sistema de unidades, el mismo sistema internacional. Es decir, la letrica con la que se simboliza cada una de esas magnitudes que se pueden medir, cada una de esas propiedades. Inicialmente inicia con el concepto, con el concepto de longitud, ¿sí? Y entonces la longitud dice que el nombre o símbolo de la longitud es la m, o estamos hablando de el metro, ¿sí?
Y el metro en este caso, pues como todos nosotros asociamos el metro a un aparato con el que medimos, en este caso no está haciendo referencia al aparatico con el que medimos, sino a la unidad de medida, ¿sí? Y aquí, claro, lo está mencionando. El metro es la unidad del sistema internacional para la longitud. Y esta se define al fijar el valor de la velocidad de la luz en el vacío, ¿sí? Y ahí hay un número que hace referencia a un dato de donde se toman estos conceptos, ¿sí? Y entonces dice que se expresa en metros por segundo a la -1, en donde los segundos están en función de la frecuencia del cesio, ¿sí? Y el cesio ahí nos está mostrando que es una unidad de medida diferente a la de la longitud, ¿sí? A partir de la relación de lo que nos mencionó inicialmente acá, la velocidad de la luz en el vacío, que está representada por c, multiplicada por esa frecuencia del cesio, se obtiene la expresión del metro. Y entonces nos muestra que un metro es igual a esa relación que previamente nos estaba nombrando acá, ¿sí? La velocidad de la luz en el vacío sobre el valor del cesio. Bueno, y entonces nos menciona al final que con eso se puede concluir que la definición del metro se da por la longitud de la distancia recorrida por la luz durante un intervalo de tiempo, ¿cierto? Un tiempo medido en segundos. ¿Listo? Entonces, para no causar confusión, ¿cierto? No le prestemos atención inicialmente a lo que nos está informando acá o a lo que se nos muestra, la velocidad de la luz y la frecuencia del cesio, sino a este último concepto que dice que con eso se concluye que la definición del metro se da por la longitud de la distancia recorrida por la luz durante un intervalo de tiempo, ¿cierto? Que eso es prácticamente a lo que se refiere cuando habla de 1 sobre 299,792458 segundos, que prácticamente ahí está hablando es de la velocidad de la luz. Continuemos con el concepto de masa. Ay, perdón. Listo. Y entonces, cuando hablamos de masa, el nombre y símbolo viene siendo el kilogramo y el símbolo es kg, internacional, del Sistema Internacional de Medidas, ¿sí? Y entonces dice que se define al fijar un valor constante entre unas unidades que también nos mencionan ahí, cuando se expresa en la unidad J por S. Ahora vamos a comprender mejor de qué es que habla cuando habla de J por S, ¿sí? Que es igual a kilogramos por metro cuadrado por segundo a la -1, donde metro y segundo están en función de lo que previamente ya habíamos mencionado, la velocidad de la luz y el cesio, ¿sí? Ahora, después de eso nos muestra otro concepto que también es confuso, pero es la razón de por qué ese kilogramo pues, tiene esa unidad de medida y por qué es que se llama así. ¿Listo? ¿Qué es lo importante acá? Que en la conclusión nos menciona que basado en lo anterior, lo que se está justificando sobre ese kilogramo, se define que el kilogramo
o el metro cuadrado y segundo a la menos 1, unidades de las magnitudes físicas en acción de movimiento angular. Unidades de las magnitudes físicas en acción del movimiento angular, junto con las definiciones del segundo y el metro. Esto lleva a la definición para la unidad de masa en función de una constante. ¿Sí? Prácticamente si hablamos de kilogramos, estamos hablando de la unidad de medida internacional kg y estamos hablando de masa. ¿Sí? En resumidas cuentas. Ahora, cuando hablamos de tiempo, el símbolo de esa unidad de medida es la S, que hace referencia al segundo. ¿Sí? Y que se define al fijar el valor de la frecuencia de la transmisión hiperfina del estado fundamental no perturbado del átomo del cesio. ¿Sí? En cuanto se expresa en Hertz, que es igual a segundos a la menos 1. Estamos hablando sobre el tiempo, que es la magnitud, el nombre, que es el segundo, y el símbolo internacional, que es la S. ¿Sí? Vámonos entonces a la parte final para evitar confusión. Y dice que a partir de lo anterior, el segundo es la duración de 9.192.631.770 periodos de radicación en cuanto a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental no perturbado del átomo del cesio. ¿Sí? Todo eso es la justificación de esa unidad de medida o de esa magnitud que está refiriéndose al tiempo. ¿Sí? Continuemos con la intensidad de corriente eléctrica. Esta sí es importante que pues, la conozcamos también. ¿En qué se mide la unidad o la intensidad de corriente eléctrica? En amperios. ¿Y cuál es el símbolo internacional? La letra A. ¿Sí? Entonces dice que se define al fijar el valor de la carga elemental cuando se expresa en la unidad donde el segundo se define en función de la carga elemental y el cesio. ¿Sí? Amperio. Cuando hablamos de amperio, hablamos de intensidad de corriente. ¿Sí? El amperio es la corriente eléctrica en cuanto al flujo de cargas elementales por segundo. ¿Sí? Corriente eléctrica en cuanto al flujo de cargas elementales por segundo. Continuemos con la temperatura termodinámica. Cuando hablamos de temperatura termodinámica, estamos hablando del Kelvin. Y la unidad o el sistema internacional para representar esa temperatura termodinámica es la K, que hace referencia al Kelvin. ¿Sí? Entonces nos menciona que el Kelvin hace referencia a la variación de la temperatura termodinámica que da lugar a su vez a un cambio de energía térmica. Entonces aquí ya hay dos cositas que aclarar. Temperatura termodinámica y energía térmica. ¿Sí? Esos son conceptos que debemos tener claros pues, para poder comprender un poquito más qué es eso de la temperatura termodinámica. ¿Sí? Entonces,
Para la próxima sesión está planeado la revisión de ese formulario en el que haremos las aclaraciones correspondientes. Ahora hablemos de la sustancia. Cuando hablamos de sustancia, estamos hablando de moles o de mol, mayormente conocido. Y la letra o el símbolo del Sistema Internacional de Medidas es lo mismo, mol, M-O-L. ¿Sí? Y entonces, mol dice al final que se puede definir como la cantidad de sustancia de un sistema que contiene entidades elementales especificadas. ¿Sí? Entonces, asimismo como vamos a revisar o aclarar términos en la próxima clase referentes a la temperatura termodinámica, también haremos las aclaraciones correspondientes a la cantidad de sustancia. Porque, ¿por qué no vamos a hacer las aclaraciones de longitud, masa, tiempo e intensidad de corriente? Porque esos son términos que generalmente nosotros ya conocemos o ya manejamos, ¿sí? Pero los que poco manejamos o conocemos, si vienen siendo la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa, que es un nuevo concepto que se nos presenta acá. El nombre de esa intensidad luminosa viene siendo candela y su sistema internacional para medir está representado por la CD. Y la candela hace referencia a la intensidad luminosa en una dirección dada por una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia. Además, tiene una intensidad radiante en esa dirección. ¿Sí? Y ahí nos muestran unos valores también que debemos tener en cuenta. No estoy haciendo énfasis en ese tipo de datos o de valores porque lo que va a hacer es causarnos confusión. ¿Sí? Y entonces, la idea no es causar confusión, sino que la idea es en la próxima clase que revisemos ese cuestionario, pues hacer las aclaraciones correspondientes a los términos o a las cosas que no se comprendan para poderlo responder. ¿Sí? Ahora sí. El material nos menciona que todas las magnitudes son medibles. Todas las magnitudes son medibles, son comparables con la unidad y la cantidad que contiene. Ejemplo, la longitud, su unidad es el metro, y luego, si se tiene que una medida es de 10 metros, quiere decir que tiene 10 cantidades de metros. Estamos hablando prácticamente de lo mismo, solo que mencionándolo de una manera diferente. Ahora, las magnitudes escalares son aquellas que indican medidas con números reales en una escala adecuada, es decir, tienen un valor numérico o módulo y sus unidades de medida. Estamos hablando de magnitudes escalares. Ahora sí, los vectores son representaciones matemáticas expresadas mediante segmentos de rectas que indican la orientación de las magnitudes en un plano tridimensional. Y las magnitudes vectoriales, atentos a esto porque no son magnitudes escalares, sino vectoriales, además de tener el valor numérico y sus unidades, también se deben especificar la dirección y el sentido. Entonces hay algo que se llama magnitud vectorial, que también especifica la dirección y el sentido, y la magnitud escalar,
que son medidas que tienen un valor numérico, nada más. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque lo debemos comprender también para poder responder bien ese cuestionario. Se nos muestra un video acá que nos habla de esas magnitudes escalares y vectoriales. Entonces es un video corto, no tarda más de 3 minutos, si no estoy mal. Miren, 1 minuto, lo vamos a ver. Me confirman, porfa, si no lo miran o si no escuchan. Instructor, creo que no se escucha. No, no escuchan, no están. Los demás tampoco escuchan. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Para evitarnos inconvenientes, voy a tomar el enlace de este video. Ay. Y se los voy a compartir aquí en el chat. ¿Listo? Pues algún compañero, porfa, si puede, cópielo y compárteselo a sus compañeros, si es que manejan algún grupo en el que ustedes comparten información. De lo contrario, pues se los invita a revisar este material, ¿sí?, cuando usted disponga de tiempo, y presten atención a ese video. Es un video de 1 minuto que trata de dejarnos un poquito más claro eso que estamos mencionando en este momento. Aparte de eso, también nos facilitan un enlace de consulta en caso de que queramos aclarar algunos términos o algunas cositas que no nos hayan quedado claras. ¿Sí? Entonces, ahora sí, hablamos de operaciones con vectores. Entonces, en esa operación de vectores existe la igualdad de dos vectores, ¿sí?, que es cuando dos vectores son iguales, vector A igual a vector B, y si tienen la misma magnitud y dirección. Es decir, se debe cumplir una condición. ¿Listo? Ahora, la suma de vectores se define mediante la ley del paralelogramo, y es decir, la suma de los cuadrados de los 4 lados de un paralelogramo es igual a la suma de los cuadrados de los dos diagonales. Y la suma de los dos vectores A y B se obtiene uniéndose en un mismo punto R y construyendo un paralelogramo que tiene por lados A y B, siendo la suma vectorial la diagonal que pasa por el punto R. Sigamos acá. Negativo de un vector. Dice que es el vector opuesto, ya que cuando se suman el resultado es 0. La resta de vectores es la suma del vector A con el negativo del vector B. ¿Sí? Recordemos que A y B en este caso vienen siendo variables. Y dependiendo de los valores que les demos a esas variables, depende el resultado. ¿Sí? Y la multiplicación de un vector por un escalar. Dice que al multiplicar o dividir el vector por un escalar, el resultado da otro vector
Es decir, siendo A un vector, al multiplicarlo por 4 da como resultado el vector 4A. Es decir, 4 veces el vector o 4 veces A, para que se entienda mejor. ¿Listo? Bueno. Y después ya continúa con la cinemática. Y nos habla de la cinemática como una rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ya revisamos esa primera parte del material, ¿sí? Y entonces, con esa primera parte, hablando de las magnitudes físicas y las unidades del Sistema Internacional de Medidas, podemos irnos a la plataforma de Sajuna, ¿sí? Y ahí en la guía de aprendizaje 3, les recuerdo que estamos en actividad de proyecto 3, fase planeación, vamos a buscar esa actividad de aprendizaje 1501, terminada en 1501, ¿sí? La desplegamos y, perdón, aquí estoy mal, acá está. Actividad de aprendizaje terminada en 1501, actividad de aprendizaje 1. Hacemos clic en cuestionario, ¿sí? Y ahí es donde se les va a mostrar a ustedes el cuestionario. ¿Listo? Le damos clic en mostrar cuestionario. Y, bueno, quitemos esas selecciones. Listo. Para no causar confusión. Revisemos esas preguntas de ese cuestionario. La primera dice que el sistema de unidades del sistema internacional, en el sistema de unidades, ¿a qué elemento de unidad de medida se refiere cada una de las siguientes unidades? KMS, KG, NM y MS. Si lo menciona en el material que revisamos, entonces sí podríamos responder esa pregunta. No lo vamos a hacer ahorita, la vamos a revisar en el próximo, en la próxima sesión, pues cuando ustedes ya hayan revisado un poquito más ese material o hayan también realizado este cuestionario. La segunda pregunta nos está mencionando o nos está preguntando de cuál es el símbolo de la unidad de medida para la cantidad de sustancia en el Sistema Internacional de Medidas. También se mencionó eso en el material que acabamos de revisar. Pregunta 3. Una magnitud escalar se representa en su totalidad por un valor numérico real. ¿Cuál de las siguientes unidades es un valor escalar? Esa partecita también nos la dejó clara el material. ¿Sí? Siguiente. La velocidad es una magnitud vectorial. Por lo tanto, entonces, de acuerdo a lo que nosotros conocemos por velocidad y a lo que se nos mencionó también ahí, podemos definir o describir a qué es que nos está, de qué es que nos está hablando cuando nos habla de la velocidad como magnitud vectorial. Quinta pregunta nos menciona que ¿a cuántos ms? ¿Qué quiere decir ms? Equivale la velocidad de un objeto que se desplaza a 50 km sobre h. Miren que en este caso, si nos habla de ms, nos habla de km sobre h, ¿sí? Y para poder responder esta pregunta, pues lo que debemos hacer es interpretar un poquito la pregunta y analizar cuál es la operación matemática básica que tenemos que realizar para poderla responder. No es compleja, la verdad. La siguiente pregunta nos menciona que un camión va a 50 kilómetros por hora y debe reducir su velocidad a 25 kilómetros por hora.
al pasar por un retén policial. Y si realiza la operación en 4 segundos, ¿qué camino ha recorrido en ese tiempo? También es cuestión de analizar el problema y de definir la operación básica con la que nosotros podemos responder esa pregunta. Entonces miren que un cuestionario que no es difícil, ¿sí? Si contamos con los conocimientos básicos en matemática y en física. Siguiente nos habla de que un objeto cae libremente y pasa por delante de un observador situado a 300 m, que era m, metros del suelo, y a los 2 segundos pasa por delante de otro que está a 200 m. De acuerdo al Sistema Internacional de Medidas, estamos hablando de metros. Calcular la altura desde la que cae. Igual, matemática básica. Cuestión de interpretar bien esa pregunta y realizar la operación para poder dar respuesta. Siguiente pregunta, dice que una persona de la sala de la casa, una persona sale de la casa y camina a una distancia de 300 metros. Cuando regresa, observa que el reloj ha transcurrido 10 minutos. ¿De cuánto fue su rapidez? Entonces, si ya conocemos qué es velocidad y cuál es la unidad de medida de la velocidad, entonces fácilmente podemos deducir o calcular la respuesta. Novena pregunta. Una partícula describe un movimiento circular uniforme alrededor de la Tierra con velocidad angular de 0,5 vueltas por hora. Calcule el número de vueltas por un día. Tenemos que manejar la magnitud tiempo. Sencillo. Y realizar la operación básica, que definamos o que analicemos de acuerdo al contexto de esa propuesta de ejercicio. Y la última pregunta nos dice que las aspas de un extractor de caña giran uniformemente a razón de 90 vueltas por minuto. Su velocidad angular es también. Si sabemos nosotros que a qué se refiere con velocidad angular, pues sencillamente podemos nosotros realizar la operación correspondiente para dar respuesta a esa pregunta. ¿Listo? Entonces, muchachos, en la próxima sesión, pues la idea es que usted revise este material nuevamente si algo no le quedó claro. ¿Listo? Y haya presentado ese cuestionario. Y en la próxima sesión, a manera de participación, analizamos sus respuestas. ¿Listo? Con eso, pues ya cumplimos con una primera evidencia de una primera actividad de aprendizaje. Y luego de eso continuamos con la segunda actividad de aprendizaje. Bueno, no siendo más, muchachos, dejamos hasta ahí la sesión de hoy.